Muy buenos días. El día de hoy nos toca química y vamos a entrar ahora a ver a los metaloides o semimetales. En este caso, los metaloides o semimetales son 7 elementos químicos nada más. 7 elementos químicos. Pudo haber estado el astato, pero el astato no se considera un semimetal, sino es un halógeno cualquiera. En algunas tablas periódicas lo están considerando, pero no es un semimetal o metaloide. ¿Ya? Dice así, a ver, vamos a empezar. Los metaloides son los que separan a los metales de los no metales. Es una línea de elementos químicos que separan a los metales de los no metales y la vamos a observar acá. Vamos a observarla justamente acá. A ver, mira. Toda esta hilera de acá, esta hilera de acá para acá, ¿qué son? Metales. Metales. Y de hilera para allá son no metales. No metales. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos. Ahora, entonces, son no solamente los elementos químicos que separan a los no metales de los metales, sino que se comportan como ambos, o sea, se comportan como metales y como no metales. Sus características, por lo general, son sólidas, a temperatura ambiente, son sólidas en la mayoría de los casos, tienen una baja densidad que vamos a ver a continuación y su dureza también es de la media para abajo, ¿no? A diferencia de los metales que la dureza pues es grande, ¿no? Es amplia, pero estos no tienen alta dureza como los metales en sí. Vamos a verificar. Los semimetales o metaloides, muchos de ellos son anfóteros o producen elementos anfóteros. ¿Qué son elementos anfóteros? Elementos anfóteros son aquellos que sus hidróxidos y óxidos pueden producir, o mejor dicho, pueden ser ácidos u básicos. En este caso, base o ácido. Si pueden comportarse como ácido o base en una reacción química, entonces se le puede llamar anfóteros. ¿Ya? Entonces, los semimetales y metaloides, la mayoría producen sustancias anfóteras, ¿no? Como los hidróxidos y óxidos, que se comportan como ácido o como base en una reacción química. Vamos a ver. Son sólidos a temperatura ambiente. ¿Eso qué significa? Que si estamos a una intemperie de temperatura básica entre los 10 y 15 grados, o perdón, 20 grados Celsius, vamos a encontrarlo en sólido. Si variamos la temperatura, obviamente puede variar también su estado en el caso de cada uno de ellos, ¿no? Los sedimentales se llaman así porque pueden actuar como metal o no metal. Además también son mejores conductores de calor y electricidad que los no metales. Cualquiera de los no metales, los mejores conductores son ellos. Claro, obviamente los metales son mucho más conductores, pero tienen otras características. Por ejemplo, si nosotros agarramos un metal como el cobre, oro, plata, ¿no? Y lo ionizamos, o sea, pasamos la corriente eléctrica tiene varios sentidos ahí, ¿sí? Es caótica, pero en el caso de los metaloides tiene una sola dirección. En el caso de los metaloides la corriente eléctrica tiene una sola dirección, por lo tanto reciben el nombre de semiconductores. Vamos a verificar, a ver, mira, son semiconductores. Esto quiere decir que transmiten la corriente eléctrica en un solo sentido y se usan para los chips electrónicos, transistores láser como el antimonio, el germanio y el astato. ¿Ya? Debido al uso del astato en este caso, ¿sí? Al astato, obviamente lo consideran dentro de algunas tablas periódicas, lo consideran dentro del astato, dentro de los semimetales, pero sus características externas no son de semimetales o metaloides. Vamos a verificar acá. A ver, vamos a explicar un poquito también esto. La corriente eléctrica cuando pasa por un metal, que obviamente son los mejores conductores en la tabla periódica, ¿qué sucede? Tienen varias direcciones.
Pero en el caso de los metaloides o semimetales, la corriente eléctrica tiene una sola dirección. Por lo tanto, es posible usarlo en transistores, chips o láser electrónicos. Boro. Vamos a ver, son 7 hemos dicho, es el boro, el silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio. ¿Ya? El boro, número atómico 5, número de masa 11, dureza 2,5 y densidad 2,37, o sea, es un material muy liviano. Se encuentra en el ácido bórico. El boro se encuentra en el ácido bórico, que sirve para los baños pélvicos. ¿Qué son los baños pélvicos? Por ejemplo, tienes muchos callos, tienes hongos en los pies. Obviamente, echas el ácido bórico al agua, ligeramente ácido, no es ácido, ligeramente ácido, y esto hace que obviamente los pies se puedan mantener, ¿no? ¿Sí? Como debe ser. En la piel, la textura de la piel obviamente sería mucho más suave cuando haces baños pélvicos de ácido bórico, ¿no? Punto de fusión 2076 grados Celsius, punto de ebullición 3527 grados Celsius, y es alto, es el más alto, por eso es el único que le he puesto. El demás ya no es necesario porque son bajos, entre 600 y 1000 aproximadamente. En cambio en este caso es 2076 a 3527. Vamos a ver, el silicio. El silicio es el segundo elemento químico más abundante en la naturaleza, después del oxígeno. ¿Y el tercero quién sería? El aluminio. El aluminio sería un elemento químico, el tercer elemento químico más abundante y metálico. Pero los dos primeros, el primero es el oxígeno, el segundo es el silicio. Vamos a verificar. Número atómico 14, número de masa 28, dureza 7, buena cantidad de dureza, y la densidad 2,3 gramos centímetro cúbico. Se encuentra la Tierra como dióxido de silicio o silice. La tierra que tú agarras, ese es el silice, ¿ya? SiO2, arena. Es un semiconductor para chips y transistores electrónicos. Y además, el silicato de sodio, o sea, el SiO2 más LNaO, lo añadimos, me va a salir esto, que sería el vidrio. ¿Estamos de acuerdo? El vidrio. El silicio también se usa para la silicona. Ustedes saben mucho silicona, ¿no? La silicona es silicio. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, pues, a un tratamiento térmico, el silicio puede producir la silicona. Es un pegamento y además sirve para prótesis mamarias o prótesis, vamos a decir, estéticas, ¿no? La medicina estética, el silicio. Muy usado también, industrialmente hablando, dentro de los metaloides. El silicio, además, también es el más conocido de todos, ¿ya? El germanio tiene el número atómico 32, y dureza 6 y la densidad 5,3 gramos centímetros cúbicos. Sensible a la radiación infrarroja, se usan los transistores y la fibra óptica. La fibra óptica es una fibra hecha de germanio, dióxido de germanio, y la aplicación es electrónica y sobre todo para la transmisión de datos en internet. No admite restricción al paso de la corriente eléctrica o a la luz. Por tanto, el germanio es muy usado dentro de lo que viene a ser la electrónica para transistores o transmisión de datos en internet, silicio y germanio. El arsénico fue descubierto por los griegos. El arsénico, el cuarto elemento químico de los semimetales, fue descubierto por los griegos, ¿ya? Y se pudo establecer básicamente en las emisiones volcánicas. Cada vez que un volcán erupcionaba, una porción de ella era el arsénico. Tóxico, obviamente tóxico, ¿no? Número atómico 33, número de masa 75, dureza 3,5 y densidad 5,7 gramos centímetro cúbico. El antimonio también es un elemento químico
milenario. Tiene 6 milenios el arsénico, por si acaso. El antimonio, aproximadamente 4, ya que fue descubierto por los egipcios y lo usaban en sus maquillajes. Es un semimetal muy usado por los egipcios para su maquillaje y detector de rayos infrarrojos, y se pueden producir diodos electrónicos. ¿Ya? Hay que recordar que los diodos son los que rectifican la corriente eléctrica. Por ejemplo, la corriente eléctrica, vamos a decir así, pues es como si dejamos salir el agua del caño. ¿Qué hace el diodo? El diodo la rectifica. No, a ver, todos tienen que pasar por acá. La hace pasar derechito y en orden. En este caso, el diodo es un rectificador de corriente eléctrica y también es un detector de rayos infrarrojos. Se usa para, obviamente, los sensores que obviamente nosotros conocemos en el mercado, básicamente para la parte electrónica, ¿no? Luego viene el teluro y el polonio. El teluro tiene número atómico 52, número de masa 127, dureza 225 y 6.2. El teluro. Y el polonio, que es el elemento radioactivo que se encuentra en el uranio. Básicamente estos son los semimetales. Ojo, recordar que separan a los metales de los no metales. Y el más conocido de todos ellos es el silicio y el germanio. Los dos más antiguos es el arsénico y el antimonio. El radiactivo de todos es el polonio. Se encuentra en el uranio, descubierto por los esposos Curie a comienzo del siglo XX, ¿no? Y el boro se usa para hacer los baños pélvicos mediante el ácido bórico, ¿no? Acá también está el segundo elemento químico más abundante en la Tierra, que sería el silicio, después del oxígeno y antes del aluminio, ¿no? Entonces es importante verlos. Además también que todos estos producen los semiconductores. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que transmiten la corriente eléctrica en un solo sentido. Ojo, la corriente eléctrica en un solo sentido, porque la corriente eléctrica en realidad tiene muchos sentidos, pero estos lo transmiten en una sola dirección, nada más. Es importante conocerlos porque obviamente ahora sí podemos entender mucho más de ellos. ¿Cuál es el elemento químico metaloide que se utiliza para la medicina estética mediante los implantes de silicona? El silicio, ¿no? Se usan en los chips electrónicos, ¿no? Como el germanio. En las erupciones volcánicas encontramos el arsénico. En el maquillaje de los egipcios encontramos a quién? Al antimonio. Ojo, también es tóxico. Para hacer los baños pélvicos contra, de repente, contra los hongos en los pies, ¿qué sería? El boro, mediante el ácido bórico. El elemento químico más radioactivo sería el polonio, dentro de los metaloides o semimetales. Nos vemos en la próxima clase.